Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que nos ayuda de una manera impresionante. Pero bueno, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues hace un par de horas, Simón Levy, sí, este mitómano, empezó a circular una supuesta o un supuesto documento que presuntamente señalaba una orden de arresto por parte de Estados Unidos en contra de Adán Augusto. Y uy, la oposición empezó a hacer fiesta. Atypical TV lo tuvo de titular, lo tuvo de título de video. Todo mundo empezó a brincar y a saltar de emoción, pero ¿qué creen? El propio Pedro Ferriz, que obviamente desea y anhela que esto pase, sospechó que este documento fuese o dudó que este documento fuese real. Bueno, ¿saben qué pasó horas después de que el propio Ferriz dudara de la autenticidad de este documento difundido por el mitómano y mentiroso de Simón Levy? Que la propia embajada, es la cuenta oficial, esto que están viendo ustedes en pantalla, verificada, es la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos, salió a desmentir a Simón Levy. ¿Qué pasó, Simón Levy? No que eran tus amigos, no que trabajas tú de la mano de los Estados Unidos para derrocar a este narcorrégimen, ni Estados Unidos los aguanta ya. Pero bueno, el PAN, Jorge Romero, siguen chillando y pidiendo la liberación de Ernesto Rufo Appel, que es un preso político, dicen estos. Andy López Beltrán sale a rechazar las acusaciones por parte de la oposición de realizar actos anticipados de campaña. Kenia López Rabadán se indigna, al igual que lo hizo Ricardo Anaya, con Mario Delgado por decir que la beca Rita Cetina es enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sergio Luna, ex presidente de la Cámara de Diputados, salió a defender a Mario Delgado. Exhiben cómo se las gasta con el dinero de las y los chihuahuenses Maru Campos y Andrea Chávez. Andrea Chávez le responde sus últimas declaraciones, en donde incluso decía Maru Campos que estaba siendo amenazada por el gobierno federal y por la Fiscalía General de la República. Pero bueno, vamos a escuchar a Pedro Ferriz, porque tras la difusión de este supuesto documento, que era una orden de aprehensión en contra de Adán Augusto, supuestamente emitida por Estados Unidos, Pedro Ferriz dudó de su autenticidad. Obviamente desea que esto pase, pero dudó de su autenticidad. Vamos a escuchar lo que el propio loco de Pedro Ferriz decía. Ha venido circulando una pretendida orden de aprehensión de parte de un juez en los Estados Unidos hacia la persona de Adán Augusto López. Es una forma, estuve averiguando, es la forma AO 443 de las Cortes Federales de los Estados Unidos. Bueno, esta forma sí es, y es una forma que sirve para invitar, desde el punto de vista judicial, a una persona a que acuda a un juzgado como testigo material de algún evento, más no como un indiciado. Esta forma no tiene nada que ver con ello. Lo que no veo en esta presunta orden de aprehensión es sello del juzgado, tampoco firma del juez, tampoco hay número de expediente del mismo. Y lo único que podría estar pasando es que en caso de que esta sea una orden para testificar en un caso específico en una corte en los Estados Unidos hacia Adán Augusto López, y si este no se hubiera presentado, entonces Adán Augusto López tendría la obligación de comparecer, y si no fuera así, podría considerársele como en desacato. Y una de las formas de desacato sería la de que entonces pasaría de testigo a fugitivo. Hasta este momento nada les puedo comprobar porque el documento que se aduce carece de las tres características que les digo: firma, sello y expediente. De ser así, pues Adán Augusto ya tiene en un juzgado de los Estados Unidos una mirada echada. Pero no es lo que todos están esperando.
o todo lo que hubiéramos nosotros deseado. Pero estamos cerca. Esto no quiere decir que no vaya a haber algo hacia Adán Augusto López. De ahí sí estoy absolutamente seguro de que eventualmente vendrá. Pensé, cuando vi en la madrugada este documento, que podía ser como una consecuencia de la comparecencia de ayer de varias agencias de inteligencia norteamericanas en las que ofrecen una recompensa de más de 102 millones de dólares por algunos elementos clarificados, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Dije, después de esto, es lógico que venga esto otro, porque el fiscal general dijo que irían en contra de los cárteles y también en contra de quienes los protegen. Ahí sí cabe Adán Augusto. Pero no, que no se nos cuezan las habas. Esto va a pasar. Todos tenemos el deseo de que suceda pronto, y cuando esto sea, ustedes serán los primeros en saberlo. Mientras tanto, pues se volvieron a quedar con las ganas. Porque la propia embajada qué vergüenza de verdad. La propia embajada de los Estados Unidos salió a desmentir a Simón Levy, a este mitómano mentiroso. Es la cuenta oficial de la embajada de los Estados Unidos. Está verificada. Es la cuenta oficial. Esta es la imagen que suben. Falso, ponen en grande. Y ahí tienen a Simón Levy, el usuario detrás. Decía Simón Levy: comparto el proemio de la orden de aprehensión internacional contra Adán Augusto Hernández López, emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya tiene conocimiento Claudia Sheinbaum y él mismo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, porque este mitómano, ¿cómo se llena la boca de decir que él trabaja de la mano de los Estados Unidos para erradicar a esta narcopresidenta, a este narcorégimen de Morena? Y sus propios amigos lo exhibieron como el mentiroso que es. ¿Qué pasó, Simón Levy? ¿Qué pasó, Simón Levy? Pero bueno, llora Jorge Romero por Rufo Appel. Han pasado 20 días desde que la Fiscalía General de Morena detuvo infundada y abusivamente a Ernesto Rufo. Y en estos 20 días no se ha mostrado ni una sola prueba directa de que él haya participado en alguna operación ilegal. Y aún así lo mantienen preso. A Ernesto Rufo no se le están respetando siquiera sus derechos humanos. Su defensa acusa que lo tienen incomunicado, en aislamiento, sin suministrarle sus medicamentos a una persona de 74 años. A ese nivel llega su miseria. Su audiencia se celebró a puerta cerrada. Su nombre no estaba en las solicitudes originales de órdenes de aprehensión. Esperaron una jueza a modo para librar lo que antes ningún juez quiso librar, por absurdo. Y como corolario, es al día de hoy en que sus abogados todavía no han tenido acceso al expediente. Y mientras todo esto ocurre, Ernesto Rufo se encuentra en una prisión de máxima seguridad junto con los delincuentes más peligrosos de este país. ¿Y todo esto por qué? Porque Ernesto Rufo es opositor y porque Ernesto Rufo es de Baja California. Y me explico. Primero, fíjate cómo a Rubén Rocha, después de ser indiciado por una corte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir que se ocupaban pruebas. Si hay pruebas, adelante. Y más pruebas para proceder. Que cualquier otra cosa era prejuzgar. Pero con respecto a Ernesto Rufo, la presidenta Sheinbaum reveló detalles de la investigación y determinó su responsabilidad antes de una resolución firme en una mañanera. ¿Y eso entonces no es prejuzgar? Si ella ya decidió que es culpable, entonces ¿para qué necesitamos jueces? Y segundo, se da su detención precisamente cuando se hablaba a nivel nacional de una literal traición a la patria por parte de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. ¡Qué casualidad! ¿Y de qué lo acusan? De ser prácticamente el responsable en México de todo el huachicol fiscal. No solo es un absurdo, una acusación ridícula, pero si así lo fuera, entonces, ¿por qué no hay un solo funcionario público de aduanas, de migración, de Pemex que esté detenido? Morena saben que ellos son los autores y ejecutores de la peor estafa en México llamada huachicol fiscal. Ahora buscan trasladar la responsabilidad a un símbolo de la oposición. Así de cínicos. Para Acción Nacional y para cada vez más y más mexicanos, Ernesto Rufo es un preso político. Es víctima de persecución política. Y su detención se da simplemente para fungir como cortina de humo frente a los audios de Marina del Pilar, la solicitud de captura y extradición contra Rocha Moya y las acusaciones sobre los nexos criminales de políticos de Morena. Punto. El robo de 600,000 millones de pesos mediante el huachicol fiscal durante el sexenio pasado, en cambio, sigue impune, intocado.
Hay buques. Y bla, bla, bla. Ya. Fue detenido. Si una jueza determinó orden de aprehensión en contra de este tipo es porque las pruebas son vastas. Son vastas. Es que es porque es oposición. No, es porque hay pruebas. Es que como a Rocha Moya, Marina del Pilar. A ver, yo no los defiendo, ¿eh? Para mí Marina del Pilar es una traidora a la patria y Rocha Moya fue un traidor a López Obrador, ¿eh? Para mí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero como no tengo pruebas, ¿por qué lo voy a detener? Si quien lo está acusando, Estados Unidos, no ha mandado ninguna prueba. De Rufo Appel, ¿hay pruebas? Sí hay pruebas. Por eso mismo, una jueza otorgó la orden de aprehensión. Pero bueno, rompe silencio Andy López Beltrán ante los señalamientos de la oposición de adelantarse a las campañas. Muy buenos días, amigas y amigos. Continuamos con nuestro recorrido por el 6º distrito de Tabasco. El día de hoy visitaremos la Ranchería Corregidora Ortiz, 4ª sección en Villahermosa, Tabasco. También visitaremos en el municipio de Centro, la Huasteca, 2ª sección, el ejido José María Morelos en Teapa, Tabasco, y ejido Jalapa en Jalapa, Tabasco. También aprovecho para aclarar a nuestros malquerientes que nuestras visitas domiciliarias no tienen otro objetivo más que informar a la ciudadanía. Si los medios tradicionales de comunicación no hacen más que difundir mentiras, es nuestra labor ir casa por casa llevando información verdadera, llevando nuestro periódico Regeneración, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, y como es nuestra responsabilidad como consejeros nacionales de Morena. Visitar las casas, visitar a la ciudadanía no debe ser tomado como actos anticipados de campaña. Debería de ser algo que los políticos hagan con frecuencia y con normalidad. No lo hacen porque no están acostumbrados a dar la cara. Les digo algo, Andy no es santo de mi devoción, pero qué maravillosa jugada. Qué maravillosa jugada hizo que la oposición, antes de un periodo electoral, ya le mostrara miedo. Porque es lo que ha mostrado la oposición. Que Andy hizo esto, aquello, sí. Pero en el contexto político, la oposición le está mostrando miedo antes de tiempo. Y qué excelente respuesta. Le dice, bueno, es que ellos lo ven como una campaña anticipada porque ellos no están acostumbrados a salir a territorio. Tómala, tremendo golpe que le da la oposición. Pero bueno, sigue chillando el PAN porque Mario Delgado dijo que pues, la presidenta envió la beca Rita Cetina. La palabra evidentemente ilegal o que va contra la Constitución, pues es evidentemente la referencia a la presidenta. Porque los recursos públicos son de los impuestos de los mexicanos, no son de la chequera de nadie, no los manda ningún político, ninguna autoridad. Se reciben gracias a la redistribución de los impuestos. Y me parece que es, pues, si me permiten la palabra, es lamentable que un video con ese nivel de violación a la Constitución. A ver, yo les hago una pregunta bien simple y sencilla para no volver a responderle tanto y darle tanta importancia a estos torpes panistas. Si es gracias a los impuestos, que sí es gracias a los impuestos y no es gracias al actual gobierno ni al del expresidente López Obrador que se reciba, bueno, en este caso gracias a la presidenta, la beca Rita Cetina. ¿Por qué no se recibía esta ayuda cuando ustedes gobernaban, Kenia López Rabadán, si los impuestos eran los mismos? Pues porque se lo clavaban. Pero bueno, le contesta Sergio Gutiérrez. No personalizar justo que es... No sale de los bolsillos de la señora presidenta, sino del erario público. Yo estoy seguro que eso no es la idea, sino la idea es enfatizar y decir y mencionar quiénes son las personas que han impulsado esta política social
que nunca se había dado en la historia y que fue el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y las mayorías legislativas que tenemos en Cámara de Diputados y en el Senado. Hay que decirlo con claridad. ¿No se claro que lo tengo que una repetir. queja en el instituto, sobre todo que estamos en el marco del inicio del proceso electoral, hacerlo personalizado, este tipo de difusión de las El becas? lenguaje. Yo no veo que tenga nada que ver con alguna cuestión electoral. Hubo un funcionario público, en este caso el secretario, que hizo del conocimiento una acción pública, que es una acción en marco de la ley aprobada por el Congreso y que va a empezar su dispersión, y señaló quiénes han sido los actores o la actora que ha impulsado esta acción. No. Tan fácil como esto, pero cómo le gusta a la oposición quererle dar a tole con el dedo a las y los mexicanos, quererlos engañar porque piensan que las y los mexicanos no están politizados en la actualidad. Es que Claudia no da las ayudas, la beca la damos todos, no la da ella. ¿Y por qué no la daban ustedes? Vuelvo a lo mismo, porque se clavaban el dinero. Entonces, la beca, ¿la patrocina de su bolsa Claudia Sheinbaum Pardo? No, la patrocinamos todos. Pero entonces la beca es gracias a Claudia Sheinbaum Pardo, sí, por más que les duela a estos opositores. Pero bueno, ¿en qué creen ustedes que se gasta el dinero de los impuestos de Chihuahua, Maru Campos? Sí, en poner espectaculares que digan muerte y Morena es lo mismo. Ahora, ya le contestó Andrea Chávez a las declaraciones de hace un par de horas de Maru Campos, donde hasta dijo que estaba siendo amenazada. Gobernadora, ¿no le da vergüenza hablar de libertad de expresión tras haber gastado 2.500 millones de pesos del presupuesto público en controlar lo que se publica en Chihuahua a través de la extorsión con los convenios publicitarios? Y eso sin contar las ampliaciones presupuestales y los contratos de falsas asesorías que financian granjas de bots en redes sociales para atacar personalmente a sus adversarios políticos. O peor aún, como vimos esta mañana en anuncios espectaculares, propiedad de sus amigos, a los que hace millonarios equiparando a Morena con la muerte, cuando usted ha convertido a Chihuahua en la entidad más violenta del país. Usted le tiene terror a la crítica porque sabe que lo que está muriendo es su gobierno y nada le asusta más que el cuestionamiento sobre sus pésimos resultados, la crisis en salud, la inseguridad, el abandono a las personas con discapacidad y las contradicciones entre las cifras oficiales y los datos públicos, esos que no desaparecen por más publicidad que se compre. Chihuahua es el estado en todo el país que más gasta en publicidad oficial, además muy mal repartido entre unos pocos medios, lo que ha generado una tóxica relación de dependencia y complicidad en la que muchas veces se prefiere guardar silencio antes que perder los convenios. Así la crítica se reduce, los temas incómodos desaparecen de la agenda y las y los chihuahuenses dejan de recibir información libre, crítica y plural. Tremenda exhibida que le da Andrea Chávez. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.